no hay otra cosa que el Señor va a hacer sino que mandarnos saciados. Padre, en el nombre de Jesús, esta mañana venimos delante de tu presencia agradecidos. Dice tu palabra que entremos por tus puertas con acción de gracias y por tus atrios con alabanzas, y que el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Señor, desde este momento, en todo el día, en esta casa, sea, Dios mío, tu nombre exaltado. Bendice a nuestros hermanos de Real Sacerdocio, a todos los que vienen en camino, todos los que se están preparando, Señor. Ayúdanos, Padre amado. Ayúdanos a que hoy podamos levantar un servicio excelente para ti, Señor. Y toma control de cualquier hombre de violencia que quiera venir a perturbar el desarrollo de tu casa. Confúndelos y échalos fuera. Y Señor, te pedimos que envíes un vallado de ángeles cubriendo la vida de todo tu pueblo, cada familia, cada persona, Señor, que viene en este día a tu casa, cada niño. Nos cubrimos con la sangre poderosa del Dios todopoderoso, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, el tiempo está ya avanzando, así que ayúdenos a desarrollar la clase, hermano Aaron. Screensaver. Salen los huesos de Meli, los huesos de estudio. Bueno, para mí, pues yo estoy muy emocionado para enseñarles esto, porque creo que de alguna manera nos va a hacer actuar un poquito diferente en la manera como nosotros le entregamos al Señor nuestra adoración. Y lo que yo les voy a estar enseñando sobre adorando al Rey con las manos llenas. Entonces vamos a primeramente entrar a Proverbios capítulo 3, versículo 9 al 10, y Google me lo puede buscar, por favor. Y ahí lo tengo también, si lo puede ver. Dice: honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Amén. También si podemos buscar Salmo 96, versículo 8. Si Isaac me lo puede leer también. Ahí lo pido. Da a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrendas y venid a sus atrios. Amén. Entonces, el llamado a adorar al Creador del cielo y la tierra es un llamado, como ya lo hemos revisado, por todo el mundo. La profecía que dice que de todos los rincones del mundo se oirán alabanzas de adoración al Dios, Creador del cielo y de la tierra, se hace aquí una realidad demostrada. Todo el mundo está llamado a adorar al verdadero Dios. Ya en el Antiguo Testamento tenemos ejemplos de personas no judías que al oír o ver las maravillas de Dios, no dudaron en confiar en Él, el Creador del cielo y de la tierra, y en adorarle. Dios nunca pensó que Él iba a ser solo el Dios de los judíos. Él es Dios para todos los seres humanos y quiere ver que todos lleguen al conocimiento de la verdad, que sean salvos y que sean adoradores del Altísimo. Entonces, quiero que alguien también me busque Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al 4. Y vamos a estar entrando en la adoración y las misiones. Juan, si me puede leer. Claro. Les exhorto pues ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Amén. Eso para mí me toca mucho el corazón, porque
uno siempre oye cómo hablan mal del presidente y yo respeto la voz de cada persona, pero a veces se nos olvida, bueno, yo digo de mi parte, a veces yo digo, este presidente cómo no quiere a los extranjeros de aquí, pero cuántas veces después de aprender de esto y estudiarlo, yo dije, Señor, perdóname si yo he dicho algo que no debo decir mal de mi presidente. Tú sabes que ahí está él por un propósito. Para mí yo pienso que es una manera para que el pueblo del Señor busque más de Dios y no enfocarse tanto en un hombre. Creo que ese es un gran problema entre estas naciones, que nos enfocamos en todas las decisiones que hace un hombre en vez de decir, Señor, bendice a este hombre, ayúdalo a tomar decisiones sabias. Y ten misericordia sobre él, porque a veces él no sabe lo que él dice y a veces él no sabe lo que está haciendo, pero la posesión no la tenemos nosotros. Dios es el que sabe y que tiene el control sobre la voluntad es de él. Entonces veamos algunas de las historias destacadas en el Antiguo Testamento que enfatizan el interés de Dios por ver gente de todas las naciones adorándole. Entonces, por ejemplo, tenemos personas que están adorando al Señor en el Antiguo Testamento. No les voy a dar todos, solamente estos 3 que creo que eran importantes. Por ejemplo, está Rahab, que dice que aquella prostituta residente en Jericó, que al oír lo que Dios estaba haciendo con el pueblo de Israel, entregó su vida en las manos de Dios, salvando así la vida personal y la de toda su familia. Ella llega posteriormente a ser mencionada en la genealogía de Jesús. También está Ruth, que es una moabita. Es otra mujer que se entrega por completo al Dios de Israel y llega a ser una antecesora de Jesús. Y también tenemos a Naamán, un hombre sirio que fue sanado por Dios. Se compromete a adorar al Dios que lo sanó. Entonces, también en la palabra dice que todos los pueblos también lo adorarán. Por ejemplo, en el libro de Salmos 67, en el versículo 3 al 4, ahí sí me lo puede leer, Yeliani. Que las naciones te alaben, oh Dios, sí, que todas las naciones te alaben. Que el mundo entero cante de alegría, porque tú gobiernas a las naciones con justicia y guías a los pueblos del mundo. Entonces, como vemos, el tema de las misiones es un asunto que está directamente relacionado con la adoración. Con el trabajo misionero estamos contribuyendo para que el cielo sea poblado de creyentes y para que la cantidad de gente que adora a Dios sea incrementada. Ahora, yo les puedo decir algo de lo que yo he visto de algunos misioneros que a veces viajan. Por ejemplo, ese muchacho que creo que hablamos de él recién, de que fue a un área donde no hay muchos habitantes y todavía están, ¿cómo se dice? Todavía tienen su tribu. Y que él fue a ese, I don't know how to say in Spanish. Pero yo me recuerdo que él fue y quiso hablar de Dios y terminaron matándolo. Y ser misionero creo que es un gran riesgo, pero yo creo que el Señor honra a esas personas que hasta aún toman su vida para expandir la palabra del Señor. Entonces, también vamos a dar un ejemplo de alguien que evangelizó en la palabra, que es de Pablo. Cuando Pablo evangelizaba tenía como meta producir adoradores. Entonces, si alguien puede buscarme Romanos 15, versículo 16, por favor. Meli, si me lo puedes leer, por favor. Dice: soy un mensajero especial de Cristo Jesús, enviado a ustedes, los gentiles. Les transmito la buena noticia para presentarlos como una ofrenda aceptable a Dios, hecha santa por el Espíritu Santo. Amén. También tenemos algo sobre Pablo, es que cuando Dios liberó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, lo hizo con el propósito de hacer de Israel un pueblo de adoradores, que yo creo que el Señor siempre intenta de hacer esa meta con nosotros diariamente, de ser adoradores de Él. También el Salmo 67 aclara muy bien que la voluntad de Dios es
que los pueblos todos alaben a su Creador. Definitivamente el esfuerzo redentor de Dios es para levantar a un pueblo que le adore de corazón. Los misioneros son hombres y mujeres que buscan aumentar el número de gente que adora a Dios, el Creador del cielo y de la tierra. También observamos que los líderes de la iglesia en Antioquía, ministraban al Señor, y en ese ambiente fue que Dios les dio la confirmación del llamado a las misiones. Quien adora a Dios no va a seguir indiferente frente a las misiones. Entonces también vamos a ir a Hechos, capítulo 13, versículo 1 al 3. Ahí si Magali me lo puede leer, por favor. 13 del 1 al 3. Entre los profetas y maestros de la iglesia de Antioquía de Siria se encontraban Bernabé, Simeón, llamado el Negro, Lucio. Okay, I cannot read from there. Voy a leer de aquí. No blame you. I was like trying to look. Y desde la Biblia que yo tengo, la versión es Nueva Traducción Viviente, entonces parece que son diferentes. Del 1 al 3, ¿verdad? Okay. Sí. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaban Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Amén. Thank you. Entonces, un punto importante de adoración con manos llenas. El verdadero adorador viene con las manos llenas para dar a Dios algo de lo que Él ya le dio. Te lo repito, el verdadero adorador viene con las manos llenas para dar a Dios algo de lo que Él ya le dio. La ofrenda refleja la bendición de Dios sobre una persona o sobre todo el pueblo. El aparecer con las manos llenas delante del Señor es una señal de que es el pueblo del pacto, el pueblo bendecido por su Dios y el pueblo que responde a Dios en adoración, obedeciendo y entregándose totalmente a Él. Este proceder concuerda completamente con el carácter de la adoración que agrada a Dios y de la que aprendemos tanto del Antiguo como el del Nuevo Testamento. Ambos testamentos dicen que la verdadera adoración es un accionar externo que nace de una actitud interna. Igualmente debemos nosotros aprender a adorar a Dios de la manera correcta, expresando adoración externa, pero nacida en una actitud correcta internamente. Yo cuando leí esa parte, yo me puse a pensar, pues, si ando enojado, vamos a decir que ando enojado del trabajo, yo vengo a adorar al Señor y mi corazón está enojado, pero el externo estoy tratando de cantar las alabanzas, yo siento que eso no lo va a recibir el Señor. Creo que cuando nosotros, para mí personalmente, cuando yo adoro al Señor, yo tengo que olvidarme de todo lo demás y solo enfocarme en Dios. Y a veces yo hasta aún he puesto las alabanzas como ya alabanza que conozco y no escucho las palabras de lo que aclaran las alabanzas. Y creo que eso a veces, eso es lo que me hizo aprender mucho, de que cuando yo escucho una alabanza, una canción, definitivamente leer las letras, porque a veces aún la letra no puede estar ni hablando de Dios, puede estar hablando de la persona que algo Dios le hizo en ellos. Entonces es como que algo personal en vez de algo solamente hacia Dios. Entonces a mí siempre me encanta cuando la pastora nos pregunta, ¿es alabanza o es adoración? Entonces yo digo, ya me puse a pensar la pastora. Entonces es muy bueno poder reflexionar qué estoy cantando, para Dios o es algo personal. En el Nuevo Testamento también leemos que de cosas específicas que nosotros los creyentes en Jesús debemos ofrecer a Dios como sacrificio y como un acto de verdadera adoración espiritual. Debemos llenar las manos con aquellas cosas con las que de verdad podemos adorar a Dios y que Dios va a recibir como un acto de adoración espiritual
de parte nuestra. No sé si puedes cambiar aquí. Entonces, está claro que hay tiempos en los que podemos y debemos acercarnos a Jesús con las manos vacías. Se nos enseña a pedir y se os dará. Esto ocurre cuando estamos vacíos o cuando tenemos una necesidad, pero cuando se trata de adorar a Dios, venimos con las manos llenas. Naturalmente entendemos que no podemos acercarnos a Dios con las manos llenas sin que Él nos las haya llenado primero. Y quiero que vayamos a la palabra en 1 de Pedro 4:11. Si Wilson me lo puede leer, por favor. Dice la palabra de Dios: has recibido el don de hablar en público, entonces habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. Has recibido el don de ayudar a otros, ayúdalos con todas las fuerzas y la energía que Dios te da. Así cada cosa que hagas traerá gloria a Dios por medio de Jesucristo. A Él sea toda la gloria y todo el poder por siempre y para siempre. Amén. Amén. Esa palabra es buenísima, porque definitivamente nosotros todos podemos ver que hay gente que adoran al mundo y tienen algo que el Señor les ha dado. Algunos son de cantar, otros son de servir a otros, ayudar a otros, así como dice también, si podemos hablar en público, que lo hagamos como que si Dios estuviera hablando por medio de nosotros, pero a veces también está el temor, a veces no queremos lanzarnos, pero todos tenemos un don que el Señor nos ha dado, pero la pregunta es, ¿lo estamos usando o lo estamos deteniendo? Y yo creo que pues aún debemos de pedirle al Señor por aún más dones y anhelarlo mucho, porque es muy especial poder estar más metido en el Señor y tener todos esos dones. Entonces eso es una meta también para mí. Entonces, al dar que lo que tenemos, debemos reconocer que lo que poseemos nos lo ha dado primero Dios. Si no fuera por Él, entonces no tendríamos nada que dar. El problema consiste en que fácilmente olvidamos quién es nuestro proveedor y nos enfocamos en las dádivas como algo producido por nosotros y no por Dios. Ya es que tengamos un trabajo y el trabajo nos pague muy bien el dinero y tenemos, como dice el pastor, buen testimonio. Pero ¿qué sucede? A veces aún nuestro trabajo puede quitarnos en el enfoque de Dios. Y después fallamos en las cosas que nosotros pudiéramos hacer en la iglesia, pero de tanta importancia que hemos dado al trabajo, nos ha quitado el tiempo de poder estar con nuestra familia, poder estar con los hijos, o poder estar aún con los compañeros que no hemos hablado en mucho tiempo. Yo creo que eso es algo muy importante, de no dejar algo ser más importante que Dios. Dios siempre es primero. Eso es algo que yo creo que todos nosotros batallamos mucho en la vida, es siempre poner a Dios en primer lugar, porque nunca queremos fallarle a otra persona, especialmente familiares. Y duele más cuando un familiar le dice, pues cuando nos vas a visitar, nunca nos llamas, nunca nos mandas un mensaje de texto para saber cómo estamos, y aún un amigo. Entonces es difícil poder agradar a la gente y también agradar al Señor, pero lo primer lugar es Dios siempre. Entonces, cuando ponemos la mirada en nosotros y no el dador, nos convertimos en idólatras. Entonces veamos específicamente en Deuteronomio capítulo 8, versículo 19. Yo se los leo. Pero una cosa te aseguro, si alguna vez te olvidas del Señor tu Dios y sigues a otros dioses y les rindes culto y te inclinas ante ellos, sin duda serás destruido. Pues ya saben ahí, no creo que tengo que ser más claro que eso. Entonces, como sacerdotes del Nuevo Testamento, debemos todos los creyentes presentar a Dios sacrificios también espirituales, que son otra forma o una forma de llenar las manos. Entonces, vamos a leer también en se me está cambiando aquí la página. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4 al 5, y después brincamos al 9.
Vanessa, si me lo puedes leer, por favor. It's going to be a little small, so I'm sorry. O alguien que esté más cerca de Hannah, you can read it too. Uber. Ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva principal del templo de Dios. La gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran honra. Y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, son sacerdotes santos por la mediación de Jesucristo. Ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Pero ustedes no son así porque son su pueblo elegido. Son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en la luz maravillosa. Amén. La pregunta es, ¿cuáles son entonces los sacrificios espirituales que debemos presentar a Dios? Entonces, hay 3. Las oraciones, las alabanzas y las intercesiones de los santos se consideran en la Biblia como un incienso agradable a Dios. Recordemos que el incienso se quemaba en el Antiguo Testamento sobre el altar del incienso, el cual era el lugar en el que se presentaba la adoración a Dios. Ese altar estaba frente al arca del pacto, que era el símbolo de la mismísima presencia de Dios. Las intercesiones son una parte de nuestra adoración. Interceder es el presentarnos delante de Dios para intervenir de favor en otros, o en favor de otros, perdonen. Aclarar el orden de prioridades en lo relacionado con las oraciones y las alabanzas es un asunto importante. En la oración que Jesús nos enseñó, el poner a Dios y su voluntad en primer lugar es evidente y es la base para una oración que toca el corazón de Dios. Y también en esa parte Dios les motiva a ustedes, porque yo creo que solo he fallado como 1 o 2 veces de los tiempos que hemos tenido intercesión, pero yo les motivo a ustedes también que si tienen la oportunidad de estar en intercesión, porque yo sé que algunos tienen hijos, algunos tienen responsabilidades, pero es algo muy bello de poder estar nosotros participantes también de la intercesión, que es algo que, como sabemos, es un sacrificio espiritual delante del Señor, y creo que es algo muy importante de nosotros siempre querer estar ahí. Entonces la alabanza también es una manera importante como un cristiano, expresar su adoración a Dios. Alabar a Dios es dejarle saber nuestro amor y gratitud hacia Él como Creador, y también lo alabamos por todo lo que Él hace y por lo que Él ha hecho en nuestra vida. Entonces, quiero que también nosotros veamos que también en el cielo la alabanza a Dios será también una actividad importante. Si podemos ir también a Apocalipsis capítulo 15, versículo 3 al 4. I don't know if you have it, Hannah, pero si me lo puedes leer. Yeah. Oh, that's too small. Yeah. Y entonaban el canto de Moisés, siervo de Dios, y el canto del Cordero. Grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios, el Todopoderoso, justo y verdadero son tus caminos, oh Rey de las naciones. ¿Quién no te temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Todas las naciones verán y adorarán delante de ti, porque tus obras de justicia han sido reveladas. Entonces, la alabanza, fuera de ser una parte clave del culto bíblico, tiene la idea principal de una profunda admiración que se expresa en gritos y cantos dirigidos a la persona que ha suscitado estos sentimientos. En el griego, aineo, así como el hebreo hilel, significan en primer lugar lanzar un grito de admiración. Yo, por curiosidad, busqué qué es un grito de admiración. Y lo primerito que me salió fue
un público haciéndole un grito de admiración a José José. Pero mi curiosidad era entender qué es ese tipo de grito. Y es como cuando uno va a una cancha de fútbol y dicen ole, 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 ole. O sea, es algo que todo el pueblo junto están haciendo una alabanza, un grito o algo espontáneo delante del Señor. Y yo dije, pues, no era mi enfoque de buscar José José. Pero vi como la gente, o sea, si ustedes ven muchos conciertos, por ejemplo, yo creo que la pastora debe saber sobre, o sea, de lo que, a donde quiero llegar. De escuchar la música no, pero... Está muy buena. Lo disimuló bastante bien. Al final hablamos de la disciplina. 3 meses sentado. Muy bien. No, pero lo que yo quería llegar es sobre, y acaban de hacer una película de ellos, de Queen. Y este muchacho, el artista, el que canta, él hace una parte donde él hace que el público haga lo que él dice. Entonces él hace un montón de diferentes como, no sé, Hannah, I don't know, no sé si lo has visto. Vocalizations. Y hace como así como... Okay, I'm just saying. Pupusas y no carne. Prepárense. Entonces, así como por un ejemplo, él decía la, y entonces el público también repetía lo que él hacía. Pero era tanta gente que era, o sea, todos estaban unidos y estaban bien enfocados en él. Entonces yo dije, me puse a pensar, y cuando el pastor dice ¡grito de júbilo! Y algunos están preparados o algunos están como tardes y van Aarón, ya deja así. Esa es la oportunidad que le hacen. Entonces yo creo que eso es algo que también nosotros como conociendo de dónde Dios nos ha sacado y donde Dios nos tiene, creo que eso es algo que nosotros expresamos del corazón, de lanzar ese grito de admiración. También la alabanza verdadera es ante todo afectiva, nace de un sentimiento interno, de un gozo y una alegría que surgen del corazón. La falta de la alabanza es la resistencia a darle a Dios la gloria que Él merece. Es cerrar los ojos frente a Él, frente a las señales de su presencia, y es olvidar sus misericordias, si hay falta de alabanza. Ahora, le tengo una foto aquí. Cuando estamos hablando de alabanza y lo que ella es, porque esto es bien importante, entonces debemos recordar que esto no es un asunto en que lo primordial sea el ritmo, los instrumentos, las capacidades de los músicos, los gritos ni los aplausos. Es más bien un asunto en el que Dios es el centro, O dicho en otras palabras, no es acerca de nosotros ni de cosa alguna, sino que es acerca de Dios. Es un asunto en que engrandecemos a Dios, especialmente debemos cuidarnos de no hacer de los tiempos de alabanza comunitarios tiempos en los que se trata de hacer sentir bien a la gente, entretenerla, o en los que los músicos profesionales con sus talentos y capacidades son el eje del asunto. Tampoco deben ser el centro de la alabanza las luces, los efectos audiovisuales, ni el talento de los músicos. Todo debe ser acerca de Jesús. Ahora, si queremos ver una iglesia que se mueva como Dios quiere que se mueva, entonces debemos cuidarnos de no llegar a ser adoradores de la alabanza, siendo nosotros parte de la alabanza. Entonces, ya casi para terminar, la alabanza es la respuesta normal a la generosidad. Perdonen que mi Spanish not very good. Las siguientes obras de Dios nos llevan a alabarle en diferentes maneras por su justicia, su amor y fidelidad, su gloria, su fuerza, su santidad, su ayuda, su salvación, sus obras, su creación, su don que es Cristo, la intervención de Dios en la historia, su revelación en Cristo. Ni las pruebas impiden que le alabemos, porque en medio de ellas reconocemos
su justicia. Y yo creo que es algo también importante. A veces nosotros con tanto presión en nuestras vidas, con la escuela, con el trabajo, no nos debemos de detener en alabar al Señor aún en las pruebas. Y para finalizar... Perdona, vuelve a esa slide. Ajá. Yo pienso que todo lo que ahora mismo estás tocando y lo que está ahí escrito debe ser la razón y las letras de lo que cantamos. Su justicia, su amor, su fidelidad, su gloria, su fuerza, su santidad, su ayuda, su creación, su don en Cristo, su revelación en Cristo. Yo creo que si solamente esas fueran los cánticos espirituales que nosotros le traemos al Señor, estamos agradándolo a Él, porque es adoración. Lo que pasa es que a veces invertimos el papel, y es para que mi alma se sienta bien y mi alma esté entretenida, entonces voy a cantar lo que siento yo cantarle. Y está bien decirle a Dios en oración lo que sentimos, porque dice Santiago, ¿está alguno triste? Haga oración. Porque puede ser que, y de ahí que yo digo muchas veces, hay alabanzas que lo que te ministran son depresión, porque salieron de un alma que está afligida, y es legítimo. Todos en algún momento tenemos el alma afligida, pero eso debería de ser el objeto de nuestra oración y no de nuestra alabanza, porque luego se vuelven bien populares, porque crean una atmósfera. Decías ahora mismo, y te ayudaba Julio acerca de lo que hacía Queens, bueno, no Queens, sino que lo que es, ¿cómo se llama este muchacho? Ahora nadie quiere decir, mira, en medio de ángeles estamos, los únicos que no sabía el nombre, los únicos mundanos somos vos y yo, entonces como estamos en medio de ángeles, entonces él está haciendo una vocalización, y eso crea una atmósfera. Lo que creó él es un magnetismo que creó una atmósfera al punto que aquellos los tenía envueltos en que lo que él cantaba, ellos cantaban. Entonces, porque tanto, recordemos que el primero que cae en la rebelión es un ministro de alabanza. Y entonces la alabanza puede ser muy bien ministrada para adorar a Dios, o puede ser muy bien ministrada para adorar a las tinieblas, y crea una atmósfera. De ahí que vemos que a los artistas como el que me ubicaste de la edad mía, de José José, él dice, le llaman ídolos. Él es mi ídolo, dice, y no importa cuánto lo han escuchado, no les aburren las mismas canciones, porque es su ídolo. Y si es su ídolo, ¿qué hacen? ¿Qué se hace con un ídolo? Lo adoran. Y no hubieran ídolos si no hubiera quienes los llevaran cargados. Y como lo dice groseramente la pastora, si no hubiera quienes los llevaran en el lomo, no hubieran ídolos. Pero como piden que en lugar de estos sean los temas, piden las luces, piden cambiar el santuario, piden cambiar el altar por un escenario, y piden cambiar la iglesia por una discoteca, y piden cambiar un pastor por un motivador o un coach. Y de ahí, no, es que ustedes no van a avanzar porque ustedes se quedaron en la edad de piedra. Yo leo en la escritura que dice que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos, y que la adoración es la esencia de exaltar los atributos de Dios. Y pueden haber almas afligidas, seguramente, pero tiene que ser en nuestra hora. ¿Está alguno triste? Lo vuelvo y lo repito, haga oración. Haga oración. Pero las letras de nuestras alabanzas, cuando venimos a clamarle al Señor, deberían de ser estas. Pero a veces nos dejamos ir tanto por el ritmo. Ay, es que ese ritmo como que no pega, dicen. Como que fuera sarampión, ¿verdad? Dale, y lo termina tu clase. Lo último, para terminar, es que la alabanza y la verdadera adoración son un medio
por permanecer llenos del Espíritu Santo, también como un instrumento en la guerra espiritual. Son un medio para permanecer llenos del Espíritu. Son un medio, la alabanza y la adoración, un medio para permanecer llenos. Te felicito, hizo muy buena clase. Yo creo que es algo que quienes faltan de, bueno, esta es una clase que tal vez se va a volver a repetir en la clase donde están los adultos, porque creo que la alabanza y la adoración son el punto, columnas y baluartes de la iglesia de Jesucristo, si es iglesia del Señor, porque ahora hay de todo tipo de cosas, y nosotros tenemos que cuidar mucho cómo alabamos y qué cantamos y qué tanto tiempo, ¿verdad?, adoramos. Creo que incluso hoy en los cánticos que traemos de alabanza hay de adoración. Meditando en el ensayo del viernes, escuchaba yo y yo decía, esta es adoración. Y escuché como 2 o 3, no sé cómo al final cambió el hermano Paco, según lo que a él le podía ir el tono y el ritmo que tienen que ir en. Pero como 2 o 3 de lo que él estaba cantando, yo decía, esa es adoración. Y les decía a las niñas de danza, ¿qué color vienen? Y ya me dijeron coral. Les digo yo, pero yo creo que es el mejor vestuario que pueden traer, vestirse de gozo. Porque podemos venir bañados y desparasitados. Y si no traemos la vestidura correcta, de nada nos va a servir. Porque la vestidura que el Señor está pidiendo es la interna. La externa solamente es una continuación de lo que ya hay internamente, ¿verdad? Como perdón que lo lleve tan trágico, ¿verdad? Pero como cuando a una gente le pega hepatitis, se pone ¿qué color? Van cambiando de color y se van poniendo como amarillos. Pero el reflejo del color amarillo externo solamente es que adentro el hígado está funcionando mal. Entonces lo que está acá haciendo que cambie la persona externamente es lo que está interno, es el órgano que no está funcionando bien. Porque imagine que llegue el doctor yo y le diga, mire que quiero que me cambie el color que tengo, porque fíjese que en lugar de estar rosado, el color que usted quiera, estoy amarillo. Y el doctor no me va a dar algo para que me cambie el color, me va a dar algo para que cambie el funcionamiento del hígado. Entonces yo creo que la adoración y la alabanza es así. Obviamente que como venimos por fuera tiene que ser un reflejo de lo que ya hay adentro, ¿verdad? Pero sí, y ese compete más a danza, porque la danza de plano que en la alabanza uno puede disimular, seamos honestos. En la alabanza uno disimula, ahí entre todos me meto atrás y no tengo muchas ganas de cantar. Aquí me voy como, pero en la danza no se puede. O danza o danza. Y el que danza con la actitud correcta se nota. Se nota. Y yo creo que es más reto para los de danza que para los de alabanza. Hay más reto. Porque el que está danzando o le muestra que trajo gozo o se muestra que simplemente... Y es niveles de revelación, ¿verdad? Tenemos una cantidad de niñas que están pequeñitas y todavía yo entiendo que no le pido a un bebé que, ¿verdad? Pero para ponérselas en perspectiva, para lanzarla ahí, que el que danza, yo creo que alguien que tiene una actitud para danzar es Miguelito. Tiene una actitud porque él vive agradecido por lo que Dios ha hecho en su vida, de dónde lo sacó, y a pesar de todas sus pruebas, a pesar de todos sus errores, a pesar de todo, y es que así es el que danza, es a pesar de todo. David dijo, a pesar que fui homicida, a pesar que fui de los que me volé al inocente y lo agarré por culpa, a pesar de que se me reveló el hijo y se burlaron de, hombre sanguinario, le gritaba, está bien lo que te está, a pesar de todo voy a danzar.
Es que la danza se nota. Porque como somos humanos y tenemos ojitos. Y mientras estemos en este cuerpo de esta cárcel de carne, ¿verdad? Porque esa es una cárcel para nosotros. Pastora, perdón. Ahora que está hablando de la danza, me acordé back in the day, cuando Ajá. yo estaba en la danza. Ajá. Y una vez, o sea, nos gustamos tanto las del danza? grupo que the next day we were all sore y todas medicadas. We're taking pills, bro. I see how. Y de repente no se ve tan hermoso, porque hay diferentes tipos de danza. Está la danza sincronizada. Pero no es el tema. No es el tema, pero es parte de lo que estábamos hablando. Creo que la actitud de la vestimenta interna es una vestimenta de obediencia, es una de rendición, porque para adorar hay que estar rendido a lo que el Señor verdaderamente ha hecho. Agradecimiento. Creo que es la columna principal de la alabanza y la adoración, estar agradecido. Si no sabes lo que Cristo ha hecho por ti, difícilmente, si no diría yo imposible, poder alabarle, adorarle y danzarle, ¿verdad? Pero como es bien fácil ver que si el equipo preferido metió el gol, estamos requete contentos, y ahí sí brincamos, y ahí sí hay grito de júbilo. Allá diría yo alaridos, pero en la iglesia como que le cuesta un grito de júbilo, y le cuesta a la gente. Ahora, hay atmósferas, y el reto para un salmista, para un adorador, es introducir al pueblo en una atmósfera de adoración. Yo creo que eso es. Y ¿sabe por qué muchas veces no se puede? Porque la gente no quiere pagar el precio del tiempo. Quieren que les den una comida de gourmet en media hora, y no se puede. No se puede. Una comida gourmet toma tiempo hacerla. ¿Tiene que ser media hora o se Tiene puede que ser ir? media hora. Estamos hablando de que si mides el tiempo en lo que se empieza y se termina el culto, tienes medido de que es media hora prácticamente o 45 minutos entre alabanza y júbilo, y luego dejas el tiempo de la administración de las ofrendas, que también es adoración. Y luego tienes el tiempo en que hay que dar instrucciones, porque la iglesia moderna, el asunto es que hay que dar instrucciones. Digamos, ahora es un reto. El clima ha cambiado, los niños salen y hay que tomarse un tiempo como de 3 minutos solo para explicarle a los padres las obligaciones que ellos ya deberían de saber. ¿Quién no sabe que si anda un cipote, chamaco, escuincle, con patojo, como le quiera decir, no lo tiene que dejar desatendido? ¿Quién no lo sabe? ¿Qué padre no lo sabe? Pero sin embargo, la iglesia moderna, en lugar de aprovechar más el tiempo en la alabanza y la adoración, tenemos que tomarlo en estas cosas que después, hija, dicen, es que a nosotros nadie nos dijo. Y entonces tiene que, pero no se puede servir una comida gourmet en 30 minutos. Es más tiempo. Por eso es que se limita. Y luego un tema para exponerlo y llevar a la gente a hacer un llamado de salvación, no es difícil desarrollarlo en 40 o 45 minutos. Y luego tenemos que hacer los mandatos del Señor, que son bautismo y Santa Cena. Y ya se va como va viendo cómo el tiempo se va poniendo más y más corto, y hay que hacerlo, porque la Santa Cena es mandato. Bautismo también son fiestas. Entonces es un reto. De ahí que el que canta tiene que venir bien ungido, para que a lo más que abra, dice la palabra, creo que está en abre tus labios que yo los llenaré. ¿Qué escritura es esa? Ay, Padre de la gloria. No, hombre, yo lo tengo, ustedes, no puede ser. Salmo 81:10. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Salmo 81:10. Abre tu boca
yo creo que el reto del salmista es abrir tu boca y que el Señor ya esté llenando. Que esté llenando. ¿Para qué? Para introducir al pueblo a una atmósfera de adoradores. Pero de ahí está el reto de que el pueblo tiene que saber también la cultura de templo. ¿Por qué tiene que saber la cultura de templo? Porque imagínese usted, estamos adorando y un muchachito no cierra la boca y va a gritar y va a gritar. ¿Cree usted que se logra entrar en una atmósfera si los niños están grite y grite? Por eso en la sinagoga judía, ¿a los cuántos años llega el muchachito? Los 13. Prácticamente después de que pasa a los 12 años, a los 13 años aparece en el santuario. Porque ellos no van a permitir que al momento de estar leyendo la escritura, un muchachito esté interrumpiendo. Porque rompe la atmósfera. Rompe la atmósfera. Es imposible. Porque el que tiene a la par, ¿cómo está? Adorando. No, está estorbado porque el muchachito no se calla. Especialmente porque no es de él. ¿Y sabe qué está pensando? ¿Por qué no lees? Incómodo. Clavan un solo, dice el otro, para que se calle. Está incómodo. Todos esos, vuelvo y repito, son retos de la iglesia moderna. Porque en el principio no fue así. Pastora, es el 51:15 de Salmos. No es el 81:10. No, porque dice otra cosa. Dice, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. ¿Es esa? No, yo hablé del Salmo 81:10. Yo soy Jehová tu Dios. Sí, esa Oh, I es. thought you were talking about abre mis labios. Yo, No. Señor, soy tu Dios. Abre que tu boca saque de la y tierra. yo la llenaré. Abre bien. Oh, okay. I thought you Sí. were talking about something else. ¿Estaba? Amén. Ok, gloria a Dios. Sí, es que hay palabras que viven en tal lugar y esa no se me olvida. Y si ya me la cambian, que vive en el 51, entonces voy a dar Perdón, yo pensé que dicho abre tus para mí mis vive labios. como Lucas 15, yo sé quién vive, Lucas 8, sé quién, o sea, yo busco como que le pongo una casa a cada escritura y de esa forma me acuerdo dónde están. Entonces eso es lo que quería hacer énfasis, ¿verdad? Que la iglesia moderna tiene otros retos, pero no debemos de alejarnos de la base. ¿A quién le gusta el béisbol? Solo uno. Me salvaste, hija. Híjole. Porque en Genesis, gloria a Dios. Porque en el béisbol, ustedes ven que son fanáticos del béisbol, pero el jugador quiere robarse la base, pero se mantiene a una distancia que sabe que van a tirar, el pitcher va a tirar la pelota y lo pueden sacar. Entonces tiene que tener una distancia que no pierde de que tiene que llegar. Entonces la iglesia moderna tiene que estar muy cerca, nunca alejarse de nuestra base. Nuestra base es la adoración. Gracias a los puestos más paciente. Gracias. Gracias a los que han traído cookies. Muchísimas gracias. Se agradece todos los que hacen café. We can turn them off. Y todo We can turn them off. está. We can turn them off. Oh, ya está para. Oh, se va. Está orando. Yeah, say bye to him, guys. Bye.